¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente por acá. Eh, para quienes aún no nos sigan, los invito a que lo puedan hacer a través de cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto el canal de YouTube donde se pueden suscribir. Es gratis, es apretar un botoncito para que cuando se suban estos videos puedan estar notificados y los puedan ver en cualquier momento, todas las veces que quieran. Ahí mismo en el canal de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto y todas las redes donde pueden seguirnos, donde pueden contactarnos. Además, como dije, de todas las redes, el mail, el WhatsApp y por supuesto la página web que es layavepsi.net, ahí donde van a encontrar, además de todo este material, talleres, jornadas, seminarios, cursos, especializaciones, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que proponemos, que es un abordaje múltiple, integrativo, bio, psicosocial y espiritual. O sea, van a encontrar ahí, siempre siguiendo esta línea, todo lo que tenga que ver con ampliar la mirada, una mirada diversa, integrativa, que justamente procure un pensamiento, siempre digo lo mismo, un pensamiento crítico, un discernimiento, un aprender a repensarnos, a tener una mirada crítica, ¿tá? Ustedes, quienes nos sigan y para quienes no, siempre va a haber como, por lo menos hasta ahora, un mismo hilo conductor que es charlas con un tema específico anunciado, mitos, donde lo que procuro es hacer una integración y una bajada del mito a su sentido práctico en la vida cotidiana, casos clínicos como tuvimos la semana pasada, también obviamente trayendo la utilidad, el aprender de esos casos para qué nos puede servir en lo cotidiano. Hola Carlita, ¿cómo estás? Y como el día de hoy, ping-pong de preguntas y respuestas, donde los temas los traen ustedes. Yo había tomado ya esta cuestión que vamos a tratar hoy de una jornada anterior, pero si en el medio ustedes quieren hacer alguna pregunta que no tenga que ver o sí con el tema, o hay algún otro emergente, quieren proponer otra cosa, contar un caso, traer una experiencia, traer alguna duda, bueno, bienvenida sea, de eso se trata. Para eso el espacio procuro, una vez más, que sea interactivo, que sea participativo, y la idea es generar eso, ¿está? Bien, dicho todo esto, hoy vamos a hablar de qué se trata este tema de el héroe de las mil caras. Si bien ya he hablado sobre los arquetipos y especialmente sobre el arquetipo del héroe, quienes no estén al tanto, para eso sirve ir subiendo todos estos materiales en el canal de YouTube, en la página, pueden encontrar entre los archivos la charla sobre arquetipos y la charla sobre el viaje del héroe, o el arquetipo del héroe específicamente. Bueno, al margen, en esta ocasión quería volver a traer esta temática, pero quería hacerlo desde la integración del mito con lo que encontramos en toda historia de ficción y por supuesto en la vida misma, haciendo como un interjuego, el que habitualmente venimos haciendo, de relacionar todo con todo. Recuerdo, para quienes no hayan visto esas charlas y no estén muy conectados con el tema, muy brevemente, el viaje del héroe describe
el arquetipo del héroe del psicólogo y psiquiatra Carl Jung, discípulo de Freud, tomando este tema de los arquetipos como patrones universales que moran en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, independientemente de la cultura y del momento temporal. Todos los arquetipos están conformados en opuestos y apuntan a esto que decía al comienzo, una integración de la personalidad hacia el logro de un holos. Puntualmente Jung nos dice sobre este arquetipo, el del héroe, que su hazaña principal es el triunfo sobre el monstruo de las tinieblas. Es la victoria esperada, anhelada de la conciencia sobre lo inconsciente. Entonces, el mito del héroe va a ser un drama inconsciente que solo aparece proyectado de una manera similar a lo que vimos también, busquen esa otra charla, la metáfora platónica de la alegoría de la caverna. Este otro mito universal del que ya también, como dije, he hablado. Y el héroe representa el sí mismo inconsciente, que es la suma y compendio de todos los arquetipos, incluyendo el padre o el del viejo sabio, que después en un ratito lo vamos a ver. Simbólicamente, el objetivo del héroe es encontrar el tesoro, la princesa, el príncipe, el anillo, el huevo de oro, el elixir de la vida, etcétera, etcétera. Psicológicamente, estas son metáforas de la tarea, que no es menos heroica, de asimilar contenidos inconscientes en lugar de ser abrumados por esos mismos contenidos. El resultado potencial va a ser la liberación de energía que estuvo ligada a complejos inconscientes. Dudas, preguntas me van, como siempre, frenando. Entonces, en el mito y en la leyenda nos vamos a encontrar con que el héroe generalmente viaja en barco, puede luchar contra un monstruo marino, es tragado, devorado por este, evita ser mordido o aplastado hasta la muerte, y al llegar al vientre de la ballena como Jonás, hola Ana María, ¿cómo estás? Ya te extrañaba, busca el órgano vital y lo corta, logrando de esta manera liberarse. Eventualmente debe regresar a sus orígenes, desde donde partió, y difundir el mensaje, difundir la palabra. Cuando dije viaja en barco, por supuesto simbólicamente puede ser en cualquier medio, pero me remonto a lo ancestral del mito, donde era el medio por antonomasia. Y relacionado esto con la ballena o el monstruo marino, por supuesto. Porque la figura esa ancestral del dragón ballena es, ¿qué viene a ser? Es la madre o el ánima vinculado a la madre. Ánima también, como este arquetipo de Jung, que se refiere a la parte femenina. Él hablaba de anima animus como otro de los arquetipos. Principio masculino, principio femenino. Anima femenino, animus masculino. Y el órgano vital que decía que tiene que cortarse es el cordón umbilical, por supuesto. En palabras de Jung, el héroe es un tipo ideal de vida viril. El hijo que deja tras de sí a la madre, que es la fuente de la vida, impulsado por ese anhelo inconsciente de poder llegar a reencontrarse con ella, regresar a su seno. Y cada obstáculo que va a ir apareciendo en su vida y amenaza su ascenso, este corte, asoma
los rasgos de la madre terrible, de la que ya hemos hablado también, esta madre lacaniana, devoradora, insaciable. Entonces, de vuelta, el héroe representa a la conciencia y en términos junguianos, simbólicamente, al principio masculino. Más precisamente un principio solar. Su finalidad simbólica es, de esta manera, encontrar la luz, que es sinónimo de conciencia. Y, una vez alcanzada esa iniciación, echar esa luz para disipar las tinieblas. Pero esto no quiere decir que no haya una heroína. Esta es la parte que el héroe debe integrar. Yo lo que hablaba antes de animus y ánima. Y el héroe es el que debe integrar el ánima o el principio femenino. Entonces, el viaje de la heroína es hacia su empoderamiento, hacia el empoderamiento de la mujer, lo que estamos viendo en estos tiempos. Por ahí vemos como en un principio el viaje era hacia el patriarcado y en otro hacia el matriarcado, hasta finalmente, una vez más, alcanzar la integración de los opuestos, o, diría más, la superación o la trascendencia de los opuestos. Y esto, como en todo proceso espiritual, refleja en lo externo lo interno. Como es adentro, es afuera, lo que dice el Kybalión. Y lo que vemos en el mundo o en lo colectivo es la misma lucha que se vive en el individuo, en la persona. El héroe no es sino comienzo, inicio que lo es de un todo compacto y sin opuestos. Y hacia eso es el retorno. O lo que es lo mismo, sin conciencia. Entonces, la totalidad primordial que en germen alberga a todas las posibilidades, todas las probabilidades. Lo innominado, lo innombrable. Y acá también, acordémonos los pasajes en textos religiosos donde se nos enseña que la divinidad no puede ser nombrada o que su denominación no debe ser dicha ni escrita. ¿Estamos? Párenme cualquier duda, pregunta, comentario. Según el experto en simbología, Erich Neumann, el mito del héroe tiene 3 subestadios que están bien delimitados. Primero, el nacimiento del héroe. Segundo, el asesinato de la madre. Y tercero, el asesinato del padre. El primero se caracteriza por un nacimiento, que es también lo que encontramos en muchos de los libros sagrados, cuya naturaleza, y de acá traspolado ya lo vamos a ver a muchas historias. La naturaleza es poco común, es diferente o es sobrehumana, sobrenatural. Este milagro era atribuido por la mujer a los espíritus ancestrales o a Dios, porque no había intervención del hombre en esa procreación. De ahí que tantos héroes, dioses y semidioses nacieron de madres vírgenes. Esta concepción es patriarcal, o mejor dicho, prepatriarcal. Neumann va a decir que en el comienzo la Gran Madre era el único creador verdadero. Más tarde ella es embarazada por un procreador espiritual y finalmente lo hace, ahí sí, un rey dios patriarcal. Al mismo tiempo, el héroe va a tener la característica de tener un procreador espiritual
Quiero decir, va a tener la característica de tener dos padres y dos madres. Es decir, además de su padre personal, va a haber un padre superior. Esto es una figura arquetípica de padre apareciendo de igual forma al lado de la madre personal, la figura, vamos a decir, como una madre superior. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Entonces, vamos a encontrar el padre personal, el padre superior, con su figura arquetípica, y la madre personal y la madre superior. En el segundo estadio, el ego se va a encontrar delante de lo que conocemos como la lucha con el dragón o contra el dragón. Entonces, al vencer al dragón, es acá donde el héroe gana el tesoro, que va a ser como el producto final del proceso simbolizado por esa lucha. Y la lucha con el dragón es la simbolización de la lucha contra el arquetipo de la gran madre en este aspecto que decía al comienzo de madre devoradora. El miedo al dragón no es otra cosa que el miedo a quedar atrapado en las garras de esta gran madre terrible, incestuosa, que va a impedir el surgimiento de la masculinidad. Superar el miedo de ser castrado significa vencer el dominio de la madre. Adquirir conciencia va a significar salir del vientre materno, que es el símbolo de lo inconsciente. Y el tercer estadio, que va a ser el asesinato simbólico del padre, representa el mito totémico. También, esto ya lo he hablado, pueden buscar también ese video. La charla se llamaba Tótem y Tabú, donde se da el nacimiento de la cultura a través del tabú del incesto, a través de su universalización, que sería el equivalente a la instauración justamente del complejo de Edipo en términos freudianos. Carlita, la lucha con el dragón tiene que ver con la madre fálica. Con la madre fálica, exactamente, si tomás esto de la madre devoradora, insaciable, como madre fálica, tal cual, exactamente, Carlita. Depende también, porque Lacan te va a decir que el hijo es el falo de la madre. Bueno, ahí está la lucha, justamente por correrse de ser su falo. ¿Estamos? Había una canción de David Bowie muy conocida que justamente se llamaba Héroes. Y en una de sus frases, el estribillo decía: podemos ser héroes por un día, o al menos por un día. ¿A qué vengo con esto? Yo quería hacer toda esta presentación porque tenemos que saber de dónde viene esto que voy a hablar del héroe. Quería hacer esta introducción sobre el arquetipo, qué es un arquetipo, qué era el viaje del héroe, bueno, etcétera. Voy con esto a que es una historia que se repite desde el principio de los tiempos, una fórmula universal que no pierde nunca vigencia, que es ese viaje a lo desconocido que nos transforma para siempre. Es el mito más antiguo de todos los mitos, por eso es que se habla de monomito, como que el mito que los contiene a todos.
No importa si podemos contar las epopeyas de Ulises, de Gilgamesh, de Cristo, de Buda, de Luke Skywalker, de Frodo, de Harry Potter. Cualquiera de estos personajes, entre muchos otros, se trata de lo mismo. Es el llamado a la aventura, la resistencia interna, la aparición de alguna figura mentora y quien acompañe en ese camino, la prueba de la tentación, el encuentro con la muerte, la expiación y el retorno como iniciado. Estas serían, a grosso modo, muy resumidamente, hay muchas más, pero básicamente estas son las etapas. Y todas las historias que conocemos, aparte de las que mencioné, de Disney a la literatura clásica, siguen este mismo patrón. Y por supuesto desde ahí tomando las películas, las series, la publicidad, las campañas de marketing. Toda historia que deba ser contada va a seguir este mismo patrón, adoptando distintas modalidades que pueden ir de la muerte a la resurrección, el regreso o el retorno a casa, la búsqueda de la familia, los orígenes, etc. Pero van a seguir esta misma idea. Por eso es que me parecía más que interesante traer esta arista sobre el héroe, porque cuando ustedes, sin saberlo quizás, van a ver una película de aventuras, una película épica, una serie que tenga que ver con la ficción, con, no sé, el viaje en el tiempo, con la fantasía, una novela que puedan estar leyendo, desde, caso clásico, la Divina Comedia, a algo mucho más actual, contemporáneo, como puede ser, no sé, una historia de un superhéroe, pasando en el medio por El Señor de los Anillos o Matrix, que ya las voy a nombrar, o ni hablar La Guerra de las Galaxias, bueno, todo eso, o campañas políticas, campañas deportivas, gestas, grandes discursos, publicidades donde se da a entender este mensaje. Bueno, todo eso atrás tiene este lineamiento en base a el viaje del héroe. Fue Joseph Campbell, esta persona es un profesor estadounidense de mitología comparada y un crítico literario, el que fue el autor de esta obra que se llama El héroe de las mil caras. Es una obra de 1949 en la que desglosa justamente el arquetipo del héroe desde las religiones comparadas y basándose en su influencia del escritor irlandés James Joyce, que fue el autor de Ulises, a quien admiraba muchísimo. Entonces, hay un poeta, que se llamaba Robert Bly, y otros estudiosos que nos van a decir que el viaje del héroe representa el proceso de crecimiento psicológico y espiritual, expresando de vuelta este movimiento masculino a partir de los arquetipos de Jung y poniendo sobre el tapete la discusión sobre el género. En otras palabras, ¿de qué se trata ser un hombre y ser una mujer? ¿Qué es lo que hace el héroe o la heroína? Y en este aspecto podemos recuperar también el valor de la novela romántica Jane Eyre de Charlotte Brontë. Esto fue toda una obra visionaria, porque narra la historia de una niña huérfana que se rebela y lucha por triunfar en un mundo de hombres, pero estamos hablando de 1847.
Por eso se volvió un clásico de la literatura inglesa. Campbell, a través de su análisis, pudo identificar, que esto es lo que me interesa, cómo el mito penetró en nuestro mundo a través de las historias que nos hemos contado, que nos han contado, que hemos asimilado sin saberlo desde siempre, desde los cuentos de hadas clásicos, el folclore, que van a ser al mismo tiempo un grito de expresión de nuestro propio viaje del alma. Insisto, cuentos de hadas, folclore, donde Campbell nos habla de 3 etapas principales: la partida o la separación, la iniciación y el regreso, que conjugan o resumen las que yo había enumerado antes. Pero ahora vamos a verlas en su extensión completa, que son 17 etapas de las que nos habla Campbell, con ejemplos que yo voy a ir mechando de la ficción. Primero, tenemos entonces el llamado a la aventura, que esto va a tomar la connotación de misión que no se puede esquivar, por mucho que uno quiera. Y acá pensemos, por ejemplo, en el personaje de Frodo, en El Señor de los Anillos. Esta etapa va a representar la lucha de la personalidad o el ego inferior versus el espíritu o el ego superior. Esta es la primera. Tenemos la segunda, que es el rechazo, donde desde el ejercicio de la ilusión del libre albedrío, porque ustedes saben que en el fondo esto del libre albedrío es muy reducido, por no decirles nada, pero bueno, eso es tema de otra charla. El protagonista puede creer que puede decidir rechazar su llamado, pero sabemos que es solo una dilación. No hay alternativa, tarde o temprano tiene que aceptar el llamado. Ejemplo, esta lucha interna la encontramos en Luke Skywalker, personaje central de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, donde está debatiéndose entre estas dos posibilidades hasta que no le queda otra. Ya lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Tercer momento, ayuda sobrenatural o encuentro con el mentor o con el maestro. Cuando el llamado es finalmente aceptado, se abre el portal a lo desconocido, al mundo invisible, por lo que aparece la ayuda de esta misma naturaleza sobrenatural. Pensemos acá en todo el libro sagrado, puntualmente la historia de Jesús, o, bueno, en ese caso en la realización de sus milagros, o en la transformación de todo superhéroe o villano, esto en el terreno de la fantasía, según la polaridad en la que se vaya a expresar, si como héroe o como villano. Cuarto momento, el cruce del primer umbral. Bueno, este es el momento propiamente dicho del inicio del viaje, como cuando Dante cruza el río Estigia, que viene a representar el punto de inflexión, la separación de la tierra del infierno. Esto es en la Divina Comedia, cuando va en busca de su amada Beatriz. O cuando Alicia atraviesa el hoyo en el árbol hacia el País de las Maravillas. ¿Está? Quinto momento, el acercamiento a la caverna más profunda. Vayan haciendo las lecturas simbólicas, ¿no? Este es el primer obstáculo y ya no hay vuelta. El viejo yo del héroe ya quedó definitivamente atrás. Vuelvo a traer la saga de la Guerra de las Galaxias, desde la parte negativa, cuando Anakin Skywalker, el papá de Luke, decide llevarse por su ira para vengar a su madre muerta,
y justamente asesina a quienes le habían dado muerte. Y acá es donde ya se entrega o empieza a entregarse a su lado oscuro o a su sombra. O cuando parte del aprendizaje de su hijo Luke consiste justamente en dirigirse a una caverna donde la presencia del lado oscuro es fuerte y donde se enfrenta a su propia sombra, que causalmente es la figura de su propio padre. Bueno, algo parecido vemos en Juego de Tronos con la reina de los dragones, cuando también llevada por esta furia decide arrasar con todo. Acá ya entramos en la etapa de iniciación. El sexto momento es el camino de las pruebas o el calvario. Esta es una etapa inevitable que va a forjar al futuro héroe o heroína. Y esto no es garantía de que pase a la primera todas las pruebas. Ejemplo, en Batman, en la última de la trilogía de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche Asciende, cuando es puesto en este calabozo donde solamente puede ver el sol a lo lejos y debe buscar otro recurso que no sea la fuerza para encontrar la salida. Bueno, toda la historia en general de Batman desde sus inicios está marcada por la pérdida. Después pasa 7 años, también esto bastante simbólico, en el Tíbet, acompañado de una figura mentora que hace las veces de padre, como todos sabemos que es Alfred. Séptima etapa, el encuentro con la diosa. En este punto es donde aparece la ayuda espiritual. Una vez más lo podemos encontrar en la Guerra de las Galaxias con las voces de los ancestros fallecidos que aparecen como fantasmas guías, o en El Señor de los Anillos, con Galadriel, esta elfa que en cada momento de oscuridad vuelve como a traer la luz para superar la prueba. ¿Por qué esta cuestión de la diosa? Bueno, a esto remite, acuérdense, al tema de esta gran madre, esta cuestión de la fuente, del origen, de la matriz, de la inconsciencia. Lo que nos lleva a la etapa 8, donde aparece, ahora vamos a ver por qué, esta etapa se llama la mujer como tentación, donde nuestro héroe se ve tentado a rendirse y abandonar, a claudicar la misión. Y aunque la representación clásica es la de la mujer, ¿por qué? Porque los héroes originales eran hombres, inevitablemente acá aparece el machismo, tentados por la lujuria. Y la tentación en realidad puede aparecer, si lo pensamos, con cualquier máscara. No tiene por qué ser una mujer. Y es una fórmula repetida en toda obra, insisto, porque se ve muy claramente en la Guerra de las Galaxias, igual ya lo voy a desarrollar, pero que también encontramos desde la propia Biblia cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Está? Novena etapa, la expiación con el Padre. Bueno, esto es el momento cúlmine del viaje, donde el protagonista se enfrenta al sentido de su misión. Es lo que Jung representa con el enfrentamiento con la sombra. Luke, en la Guerra de las Galaxias, con su propio padre, vuelto más máquina que humano. Harry Potter con Voldemort. Neo con el agente Smith en Matrix. Bueno, todos tienen en común que están conectados, están enlazados. Décima etapa, apoteosis. Como su nombre lo dice, es el momento del clímax.
el héroe acá toma conciencia de su poder. Psicológicamente podríamos decir que interioriza aquello que antes estaba solamente racionalizado. Es decir, adquiere conciencia o sabiduría. Y esto, siguiendo los mismos ejemplos anteriores, cuando el héroe se da cuenta que parte de él habita en su enemigo. Entonces ahí el otro deja de ser una otredad temida y desconocida, sino bastante familiar. Dicho de otra manera, entiende la ley del espejo. Carla, la película El Gladiador, ¿tiene que ver con todo esto? Haceme acordar, Carla, porque soy de madera con recordar, salvo algunas películas muy puntuales como las que estoy nombrando. Es más, no sé si no la vi, El Gladiador, pecado mío, o la habré visto hace tanto tiempo que no me acuerdo. Pero porfa, decime desde qué lado lo ves vos, a ver si lo podemos enlazar por ahí. Imagino que sí, pero no te quiero hablar al Pepe. Etapa 11, la bendición final. Esta sería como la etapa final de la iniciación. Es la victoria del héroe. La conquista del tesoro, que puede ser un objeto, un poder especial. En definitiva, se trata de otro estado de conciencia. Yo también estoy como vos, dice Carla. Bueno, pero por algo se te ocurrió, algo te debes acordar del Gladiador. Bueno, en esto, en la película Un viaje en el tiempo de Disney, la protagonista logra recuperar a su padre justamente valiéndose de unos lentes mágicos para atravesar un portal. Etapa 12, rechazo al regresar. Bueno, acá empieza el retorno. Así como al comienzo se rechazaba la partida, ahora se rechaza la vuelta. Lo que antes era duda de salir hacia lo desconocido, ahora es duda de volver a lo conocido. Por ejemplo, en el final del Señor de los Anillos, el protagonista, Frodo, toma conciencia que esa empresa le va a costar la vida, pero tampoco quiere volver a un mundo donde todo lo bueno que conocía ya sería diferente o quizás hasta no existiría. O en las crónicas de Narnia, donde los niños, después de rescatar el mundo de una reina maléfica, dudan de volver a un mundo desconocido y lleno de guerras. O una vez más, el propio Anakin Skywalker, el papá de Luke, que es el que se vuelve Darth Vader, una vez logrado la expiación al matar al emperador malvado y habiendo salvado a su hijo del lado oscuro, asume su destino, acepta su muerte en un mundo que ya no va a tener lugar para él. Etapa 13. El vuelo mágico. Si bien la tarea está hecha, está completada, puede que algunos resabios maléficos todavía intenten un último manotazo de ahogado. Ana María, bueno, vaya tranquila, gracias a vos. Esto es un recurso, si lo piensan, muy usado en las películas de terror, especialmente las que tienen que ver con exorcismos o posesiones demoníacas, donde el mal como que no termina de desaparecer, pareciera que se logró, que cantamos victoria, pero no termina de desaparecer, sino que cambia de envase o de forma, y por supuesto es un recurso comercial para que la historia continúe, se perpetúe en un ciclo infinito de esto que decía antes, muertes y resurrecciones, el eterno retorno. Pasó hasta con Superman, cuando también supuestamente lo habían matado y después resulta que
como que termina volviendo. 14. El rescate desde el exterior. Acá vuelve la ayuda sobrenatural para el retorno, lo mismo que antes había sucedido en la iniciación. Esto lo podemos encontrar en Coco, película de Disney que recomiendo muchísimo, cuando los animales se transforman en espíritu guía, o en Moana, cuando recibe la ayuda de un semidios que se vuelve águila para guiarla, justamente, valga la aclaración, en su regreso. Y de vuelta en El Señor de los Anillos, cuando también las águilas son las que de alguna manera salvan a Gandalf, el mago, varias veces, no solamente una. Y también lo hacen con Frodo, una vez que logra su tarea, bueno, es devuelto por estas águilas. 15. El cruce del umbral de retorno. Fíjense cómo las etapas se van dando a la inversa en espejo. Acá el héroe o la heroína vuelve a cruzar el umbral, pero ahora de lo invisible a lo visible, vuelve al mundo que antes conocía. Y hoy este recurso está más que popularizado. Encontramos hoy infinidad de historias de multiversos, esto ahora está en boga, de las películas de superhéroes de Marvel, donde se da esta secuencia de héroes atravesando portales hacia otros mundos, y a veces todo justamente en múltiple, en simultáneo, o villanos de otros mundos atravesando portales hacia el nuestro. Esto es muy común también en películas sobre invasiones extraterrestres. Después se da el enfrentamiento y la vuelta a nuestro mundo, ya sea de nuestros héroes o de los villanos al suyo. Bueno, también es lo que encontramos en las películas de viajes en el tiempo. Etapa 16. Dominio de ambos mundos. Como el resultado de este enfrentamiento, el héroe o la heroína ya regresado aprendió a dominar ambos reinos. El que antes conocía, el que podríamos llamar el material, el mundano, y el sobrenatural, el invisible, o en otras palabras, el de los vivos, el de los muertos. Como Jesús en esto que decía tanto de los vivos como de los muertos. Y esto mismo es lo que, Carlita puede dar fe, plasmo en mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que justamente intenta de alguna manera hacer un compendio de todas estas historias en una suerte de otro gran monomito. Lo mismo encontramos en Matrix Revoluciones, la última de la trilogía original. Bueno, en realidad creo que se sacaron 4, pero digamos la anteúltima, cuando ese Neo triunfante alcanza poder en ambos mundos, el mundo de los humanos y el de las máquinas, de manera que puede observar y controlar la Matrix. Y llegamos a la última etapa, que es la libertad para vivir, ni más ni menos. Y fíjense acá lo maravilloso de ir relacionando todo esto, porque siempre digo que el sentido de un proceso terapéutico, nuestro propio viaje del héroe, es hacernos volvernos libres, alcanzar nuestra verdad interior para derrotar al destino de los mandatos inconscientes. Es decir, nosotros estamos en una lucha interna por vencer al destino, pero no a un destino puesto ahí por algún dios caprichoso, sino nuestro destino, este destino de nuestros propios mandatos que nos aprisionan. No podemos evadir la muerte, pero sí quizás hacer las paces con ella.
Y en esta parte me quiero detener porque me encantó lo que describe Harry Potter en la última de las películas, Las Reliquias de la Muerte, cuando cuenta la fábula de los tres hermanos. Esta es una fábula que nos cuenta cómo tres hermanos expertos en la magia construyen un puente en un río para poder atravesarlo. Y Carlita, es tan cierto lo que decís, bueno, que de todo. Esto enfurecía a la muerte porque, ¿qué pasaba en ese puente? Los viajeros se ahogaban al intentar atravesarlo. Bueno, pero como la muerte, por supuesto, era muy astuta, fingió que de alguna manera los premiaba y les concedió un deseo a cada uno. El hermano mayor, que era ambicioso de poder, pidió, por supuesto, la varita más poderosa. El mediano, que acostumbraba a burlarse de todo el mundo, soberbio, arrogante, quiso, por supuesto, humillar a la muerte y le pidió una piedra con la que podía resucitar a los muertos. ¿Esto para qué? Porque su amada había fallecido, y acá también hagan la analogía con la historia de Dante. En esto de el intento de la resurrección de la pareja partida. Bueno, acá también podemos encontrar o hacer una relación con Cementerio de Animales y otras tantas películas, en esto de, qué curioso, ¿no? La no aceptación de la muerte, barra, la falta, barra, etcétera, etcétera, el vacío, la nada, bueno. El menor de los hermanos, que era humilde y el más sensato de todos, le pidió algo para que pudiera irse de ahí sin que la muerte lo pudiera seguir, porque por supuesto no confiaba en la muerte, y la muerte, sin mucha gracia, le dio un trozo de su propia capa de invisibilidad. Bueno, cada uno siguió su propio destino. El mayor vivía enfrentándose a otros magos para demostrar que era más poderoso, hasta que uno de ellos le logra quitar la varita y lo mata, y la muerte se lo lleva. El mediano resucitó a su ex amada, pero se dio cuenta que no era la misma porque no pertenecía a este mundo. Vuelvan a hacer la analogía con Cementerio de Animales o, no sé, con las películas de zombies. Y frustrado, enojado, impotente, se ahorcó para reencontrarse o creer que se iba a reencontrar con ella, y, por supuesto, obviamente, la muerte también se lo llevó. Y finalmente la muerte buscó al último de los hermanos y no lo encontró por ningún lado. Recién cuando se volvió muy viejo, se quitó la capa y se la regaló a su hijo, y así es que pudo recibir en paz a la muerte. Bueno, les quería contar esta fábula porque la verdad me encantó, y cualquier similitud con todo lo que venimos hablando no es, por supuesto, pura coincidencia. ¿Cómo usar el viaje del héroe? Bueno, como se trata de un mito universal, esto que dije, del mito que incluye todos los mitos, por eso lo de monomito, se puede adaptar a la escritura. Cualquier escritor, cualquier guionista, cualquier creador, creativo, publicitario, cualquier artista puede adaptar justamente, y de hecho lo va a hacer, aunque no lo sepa, el mito a su obra, a la obra que esté encarando. Y por supuesto que también nos interpela porque es el viaje de nuestra propia vida. Dicho de otra manera, Campbell nos enseñó cómo escribir el viaje del héroe,
que se ha utilizado desde cuentos, novelas, fábulas, publicidades, y por supuesto que también esto va para el viaje espiritual, para el viaje psicológico, para el viaje emocional o hasta el viaje físico. ¿Y por qué no pierde vigencia? Bueno, es que salvo algunas contadas excepciones, hablamos de 7 tramas básicas que aparecen inevitablemente en todas las historias. Así tenemos la gran metatrama, que es esta etapa previa, donde el héroe, bien digo, es llamado, como vimos, a la aventura. A veces puede ser mediante un sueño. Carla, hasta un escultor, sí, toda obra, toda expresión artística. Después de esta metatrama van a venir como las verdaderas tramas. Vencer al demonio, que en realidad habita dentro, nuestra sombra. Y ejemplos, como dije, en un abanico que puede ir desde Teseo a la Guerra de las Galaxias, de la riqueza a la pobreza, o viceversa, de mendigo a millonario, Cenicienta, Aladín, la búsqueda del tesoro, Indiana Jones, la Ilíada, todas las historias de piratas, viaje y retorno. Bueno, la historia más antigua, como dije, es la de Gilgamesh, y a partir de ahí, Volver al futuro, Peter Pan, El Rey León. Lo tragicómico, Click, Perdiendo el control, La vida es bella. Dentro de nuestro ámbito, Esperando la carroza. Bueno, Coco, que ya lo he nombrado, Los ángeles de Charlie, La casa de las flores, bueno, miles más. Renacimiento, y acá podemos tener El día de la marmota, La reina de las nieves, Comer, rezar, amar, La cabaña, Nuestro hogar. Lo esencial del viaje es que donde pensábamos viajar al exterior, y esto muchas veces lo vemos también en distintas películas o se nos ha cruzado a más de uno, terminamos llegando al centro de nuestro interior, y donde creíamos estar solos terminamos estando con el mundo. Y otra cuestión es que el número 3 se repite. Las grandes historias funcionan como trilogías. Esto también tiene un sentido, que no solo tiene que ver con el principio o la introducción, el nudo y el desenlace, sino que desde varias religiones la Trinidad representa lo acabado, la perfección concluida, a partir de un principio, su opuesto y la integración. Metafísicamente hablamos de poder, sabiduría y amor. Desde la cristiandad, Padre, Hijo y Espíritu. Desde la psicología, Padre, Madre e Hijo. Pero siempre es una triangulación. Y de la misma manera, las etapas del viaje nos recuerdan permanentemente de dónde venimos, para que no olvidemos los pasos, las huellas de Merlín, Luke, Gandalf, Dumbledore, Hércules, Buda, Jesús, el Dante, el Quijote. Todos al final nos hablan de lo mismo. Seguir sus pasos, sus huellas, sus marcas, la de nuestros antepasados, para no caer en la tentación del lado oscuro. Como Yoda, este personaje que hace las veces de arquetipo del viejo sabio en la Guerra de las Galaxias, le enseña a Luke cuando éste le pregunta si es más poderoso el lado oscuro, y le dice que no, que solamente es más fácil. Bueno, como es la gran prueba a la que todos individualmente nos enfrentamos para superar el binarismo, la polaridad. Esto, desde lo individual, se extiende
a la humanidad. Por eso es que digo que esta fórmula nunca va a perder efectividad, al menos hasta que logremos este salto evolutivo, colectivo, hacia otro estado. Y también es que por eso vuelvo a traer las palabras de Bowie, en que todos podemos ser héroes, al menos por un día. Y como también digo en mi libro, no es necesario que vayamos al infierno, que luchemos contra monstruos o que necesitemos poderes sobrenaturales, pero todo eso simboliza la batalla que se libra en nuestro mundo interno, contra demonios que son más poderosos todavía que cualquier tipo de bestia, porque no los vencemos con armas, con magia o con objetos especiales. Es justamente todo aquello que vamos dejando en las sombras, donde el sufrimiento nos va esclavizando, aprisionando y no nos permite esa libertad de la que hablaba antes. Y a veces lo que parece ser muy mundano, como un cambio de pareja, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, nos habla en realidad de un cambio de posición frente a la vida. Esto es un movimiento consciente que cambió nuestro interior y que cambiará en consecuencia lo exterior. Eso también puede ser heroico, o diría, es más que heroico, porque requiere una valentía que no todos se animan a enfrentar. Porque crecer implica enfrentarse justamente con esos monstruos internos que son los que van a dar muerte a lo familiar, a lo habitual, a ese mundo conocido, para introducirnos en lo desconocido, en ese riesgo del que nunca volveremos siendo los mismos. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver, de estas 17 yo voy a tomar 12 etapas principales, porque como vimos muchas se van como repitiendo o solapando en espejo a la inversa, tomando o usando como ejemplo la Matrix original, la primera, El Señor de los Anillos en su saga completa, las 3, y las 3 originales también de la Guerra de las Galaxias. Veamos, por ejemplo, en Matrix, el mundo ordinario, el protagonista es un programador informático que vive aburrido de día y de noche es un hacker. Acá tenemos las dos caras. La llamada a la aventura, Neo, que es el protagonista, recibe un mensaje prometiéndole que no todo lo que parece, que no todo es lo que parece, y ordenándole que siga al conejo blanco, un guiño a Alicia en el País de las Maravillas. El rechazo a la llamada, Neo no está seguro de seguir ese mensaje, pero a pesar de todo, algo le hace dejarse atrapar porque hay algo dentro que es más fuerte que lo que le dicta su razón. La aparición o la ayuda del mentor, aparece la figura de Morfeo, como esta suerte de guía o padre, que le da la posibilidad, ¿se acuerdan? Pastilla roja o azul, no me acuerdo cuál era cuál, pero que le da la posibilidad de elegir volver a su antigua vida o saber la verdad. Y a partir de esta decisión no hay vuelta, no hay retorno. El cruce del umbral. A partir de la decisión de avanzar, Neo puede descubrir o conocer qué es la Matrix, lo que está detrás del velo de la realidad. La prueba, Neo se enfrenta a su némesis, el agente Smith, aceptando la misión por la cual fue llamado, y el regreso, cuando Neo se sacrifica a sí mismo para salvar a la humanidad, venciendo a las máquinas. Esto también es muy paradójico. Cualquier similitud hacia donde estamos yendo
con este tema de la inteligencia artificial tampoco es pura coincidencia. E incluso acá tenemos un guiño a la Biblia con esto de el sacrificio y sacrificarse para salvar a la humanidad. Bien, esto es Matrix. En la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, también nos vamos a encontrar con el mundo ordinario, donde Frodo, que es el protagonista, vive más que tranquilo, sin ningún tipo de sobresalto, una vida muy cómoda en la comarca. La llamada a la aventura, cuando una vez que aparece el anillo o reaparece el anillo de poder, Gandalf el mago le encomienda que lo guarde. El rechazo de la llamada, esto es hasta el concilio en el que acepta su destino. Hasta ese momento Frodo no está seguro de dejar o no la comarca, porque es lo único que conoce. El mentor, Gandalf, por supuesto, se vuelve esta figura paterna, representando acá el arquetipo del viejo sabio, y convence a Frodo de llevar la carga porque él puede con ella, porque tiene un corazón puro. Gandalf en un momento le dice, él no podría llevarlo porque en sus manos esto sería un poder terrible. Lo que en psicología decimos que nadie puede cargar una verdad que no pueda soportar. El cruce del umbral. Frodo y su acompañante Sam dejan atrás la comarca, e incluso esto lo dicen, es muy simbólico en la película, cuando dice que ese era el punto al que más lejos habían llegado hasta ese momento, dando a entender que a partir de ahí nunca más nada va a ser igual. Y así es. La prueba, bueno, acá son múltiples los desafíos que tienen que enfrentar, con varias pérdidas, esto que decía también antes de Batman, de los 9 miembros originales de la comunidad que van quedando en el camino, y Frodo va tomando conciencia, esto también que dije, de que esa gesta le va a costar la vida. El retorno, cuando Frodo vuelve transformado y acepta en paz su destino mortal por la lanza que lo había herido. ¿Qué hace? Escribe su historia para que el mensaje no se pierda y otros lo continúen. Y finalmente, en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, vamos a encontrar la llamada a la aventura, cuando Luke conoce a quien será su maestro, Obi-Wan, casi por accidente, y despierta en él o recuerda esta vocación de volverse piloto. El rechazo de la llamada, cuando Luke se debate al comienzo entre sus deberes en la granja de sus tíos o hacer realidad sus sueños, su deseo, hasta que el asesinato de los tíos fuerza inevitablemente su destino. El mentor, bueno, por supuesto Obi-Wan encarna acá también el viejo sabio, que lo va guiando a Luke hacia su proceso de autoconocimiento. El cruce del umbral, una vez que se embarcan en la misión de llevar el mensaje secreto que esconde el robotito, Arturito, dicho en criollo, ¿no? En realidad es Artuditu, pero bueno, nosotros lo bautizamos Arturito, y salvar a la princesa Leia. Acá tampoco hay vuelta atrás. La prueba también son varias. La primera, cuando en su entrenamiento tiene que, muy simbólicamente, adentrarse en una cueva, guiño, alegoría a la caverna, donde la presencia del lado oscuro es fuerte, y el maestro Yoda, una suerte de Buda en la saga, le dice que ahí solo encontramos lo que llevamos dentro. Por ende, se iba a encontrar con su sombra, y ahí se encuentra su propio padre, sin saberlo todavía. Es una visión del futuro que guarda su inconsciente. Pero la gran prueba, por supuesto, es cuando confronta, cuando lucha, cuando pelea con su padre y decide no matarlo. En otras palabras,
Luke no se entrega al lado oscuro, que sería la pasión, la ira, y decide sacrificar su propia vida, poniendo a su padre, Darth Vader, en la posición de decidir él si va a asesinar a su hijo o se va a sacrificar a sí mismo. Y finalmente el regreso, donde Darth Vader se redime y vuelve a ser Anakin Skywalker. Luke salva así su alma y se vuelve un maestro Jedi que va a esparcir el mensaje o el aprendizaje sobre la fuerza y su legado para todos sus discípulos. ¿Estamos? O sea, fíjense que desde distintas historias, lugares, películas, series, incluso hasta lo que se puede encontrar en historias de manga, anime, dibujitos, lo que ustedes quieran, se repite este patrón universal de el viaje del héroe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo quedamos? ¿Pudiste ver, Carlita, lo del gladiador? Bueno, ahí también, en todas los grandes mitos, toda la mitología griega y derivados, ni hablar. De ahí partimos, justamente. Bueno, bien. Cualquier comentario, pregunta, duda, cuestión, simplemente la pueden dejar en el momento que ustedes quieran, yo después la tomo. La semana que viene vamos a estar con una charla habitual, con una temática que ya voy a anunciar. De la misma manera, insisto, temas que les interesen, propongan todo lo que ustedes quieran. ¿Está? Bien. Bueno, como siempre, un placer. Gracias por estar ahí, por la paciencia, por el aguante, y nos estamos viendo la semana que viene a la misma hora. Muchas gracias. Chau, chau.